El 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, un día cuyo objetivo es sensibilizar a toda la población de esta práctica que atenta contra los derechos humanos de miles de mujeres y niñas. Hemos venido al Hospital Vinalopó para hablar con la trabajadora social Leticia Beltrán. Gracias, Leticia, ante todo por atendernos, a nosotros por segunda vez, a Cable World más veces, me consta, pero bueno, gracias por este ratito. Vamos a hablar hoy de mutilación genital femenina, por lo tanto, ¿qué es la mutilación genital femenina? Bueno, la definición es muy larga, sí. pero bueno, son procesos que se hacen a las mujeres y niñas, lesivos, con una gran repercusión a nivel de salud y que siempre son por motivos no médicos. Ahí está todo lo que tiene que ver con la cultura, la religión, un montón de factores que hacen que se perpetúe esta práctica, ¿no? Que perjudica tanto, en este caso, a las niñas. Claro, sí, bueno, hablábamos antes de la entrevista porque yo tenía mis dudas de llamarlo mutilación o no, o ablación, bueno, porque UNICEF recomendaba decir ablación porque quizá para las poblaciones que lo practican es menos invasivo, o sea, se puede establecer un mejor diálogo si se dice ablación que mutilación, pero bueno, lo dejamos en mutilación. Sí, bueno, es que depende de la bibliografía que leas, pues hablan de mutilación, hablan de ablación, luego las propias pacientes nunca las vas a oír hablar de mutilación, siempre les llaman corte o le ponen unos nombres así muy peculiares, muy coloquiales, ¿no? Sobre todo corte, ¿no? Se refieren a eso como... O sea que bueno, como tú quieras, pero vamos, si quieres nos centramos en mutilación, vale. Por no volver loco a... Vale, ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo que sí, porque además el término es como más condenatorio quizá, o sea, está claro que es una práctica que atenta contra los derechos humanos de miles de niñas y mujeres, y bueno, quizá decirlo así queda un poco más claro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta práctica? Bueno, se me olvidó contarte que hay 3 tipos, esto es muy importante, bueno, hay 4 realmente, pero los 3 principales van en función de las lesiones, ¿no? Que producen. Cada etnia o partera tiene su propia técnica, entonces, bueno, en algunos países se practica el tipo 1, en otros el tipo 2 y en algunos otros el tipo 3, ¿vale? Siempre es verdad que hay un saco roto ahí, como el tipo 4 serían todos los procesos lesivos que no se encajan en ninguno de los anteriores tipos. Esto lo explica súper bien mi compañera, la ginecóloga María Vizcaíno, que es la que siempre me acompaña a todo, que hoy no ha podido estar, o sea, vamos, me disculpo por ella, pero bueno, toda esta parte ya la explica de maravilla y bueno, ese es el resumen, ¿no? Que hay 3 tipos, el tercero sería el que más es la infibulación, es un corte de todo lo que es los labios mayores, labios menores, clítoris, entonces, bueno, hay que hacer la infibulación es la técnica para cortar, es completamente todo cosen, dejan un pequeño orificio para orinar y para la regla, y luego pues con el parto hay que cortar, incluso hay un proceso que se llama desinfibulación y vuelta, ¿no? A infibular, o sea, es algo súper, lo digo para que el público llegue a entender el alcance de esta lesión, ¿no? Afecta, las consecuencias pues pueden ser fiebres, sépticos, enfermedades pélvicas, inflamatorias, bueno, hasta la muerte, quiero decir, en algunos casos. Claro, eso te iba a decir, que el riesgo más extremo es el de la muerte, ¿no? Exacto, tanto cuando se practica porque bueno, están en unos días, porque son unas condiciones higiénicas. Bueno, cuando nosotros hacemos las sesiones tenemos diapositivas con imágenes visualmente muy impactantes, donde pone con qué herramientas se hacen, ¿no? Y aparecen unas pues rudimentarias, unas herramientas muy rudimentarias. Es verdad que hablaban de que se estaba propagando el VIH o enfermedades de transmisión sexual porque usaban la misma cuchilla en algunos grupos poblacionales. Siempre usaban la misma cuchilla para cortar a todas las niñas. Luego estábamos hablando también cómo se curaba, que eso es súper llamativo porque hablan desde cenizas, algunas veces se atan durante días para que no se toquen las heridas a esas niñas pequeñas. O sea, es muy, cuando averiguas mucho sobre este tema, cuando estás dentro de este tema es como muy impactante, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Y las lesiones, para que te hagas una idea, lo que me decías, las consecuencias en las mujeres se catalogan pues inmediatas, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Y aparte de todas las físicas, que hay muchas, sobre todo yo creo que las más relevantes son a la hora de defecar y de orinar,
Sí que es verdad que luego también está toda la parte psicológica, que eso también se estudia y es muy interesante. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que a nivel de salud mental también tiene que haber Sí. consecuencias graves. Sí, sí, totalmente. O sea que es verdad que depende mucho de la mujer, de cómo, si lo recuerda, si no lo recuerda. El concepto de salud es muy diferente, eso luego lo hablaremos cuando estamos hablando de la sensibilización y demás. Hay muchas de ellas que no saben lo que es un orgasmo porque nunca lo han sentido, o nunca, esto es un tema muy tabú, no se habla. Así que es verdaderamente complicado intervenir. Es una realidad, a mí me encanta intervenir con este colectivo, pero es muy, muy compleja la intervención. Claro, eso, bueno, por eso venimos un poco también para que nos cuentes, ¿no? Porque al final tú trabajas día a día en este campo y claro, no es lo mismo pues leer un artículo o ver incluso una película, que es verdad que hay películas muy buenas que reflejan muy bien el tema, pero bueno, parece que nos quede como muy lejano, ¿no? Y la verdad es que es una realidad palpable en nuestra sociedad. Total. De hecho, voy a dar algunos datos porque se estima que más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación. Entre los 4 tipos que has hablado antes. Otros 30 millones de niñas corren el riesgo de sufrir algún tipo de mutilación en la próxima década y bueno, es una práctica que se lleva a cabo en 30 países, 30-40 de África, Oriente Medio. O sea que por eso decía, ¿no? Que parece como una realidad como muy lejana, pero en realidad en España se calcula que más de 55.000 mujeres y niñas vienen de países en los que la ablación es una práctica habitual y luego la Comunidad Valenciana sí que elaboró un mapa de riesgo que bueno, establece que hay como más de 5.000 niñas y mujeres en toda la comunidad y más de 200 entre niñas y mujeres también en el departamento de Elche Vinalopó. Sí. Justo cuando la doctora Vizcaíno empezó a trabajar en la comisión para todo esto del protocolo, por allá por el 2016, claro, nos quedamos súper impactados. Ella ha sido, la verdad, que la que ha movido desde el principio todo este tema, la que ha generado en mí ese interés por esta, ¿sabes? Empezó a hablarme de esto y yo digo, guau, yo que soy una polvorilla que me encanta aprender, ¿no? Empezamos a trabajar juntas y luego todo el departamento, sobre todo el equipo de ginecología, está hiperformado, están detectando muchísimos casos, somos referentes en toda la comunidad valenciana el número de casos y bueno, al final es un trabajo chulísimo, muy muy complicado, pero muy, muy chulo. Y por remarcar lo que decías, para que la gente sepa más o menos, aparte de que hay en 40 países, la mayoría de mujeres con las que trabajamos que tienen mutilación vienen del cinturón meridional de África, esa parte un poco para ubicar, ¿no? Que ese cinturón meridional es donde más se suele practicar la mutilación. Vale. Entonces, ¿qué pasa en España? O sea, concretamente en nuestra provincia, porque sí que es verdad que la mutilación genital femenina está tipificada como delito en el Código Penal desde hace unos años. Bueno, a nivel autonómico también hay leyes en la Comunidad Valenciana que penalizan esto, pero claro, es una práctica que imagino que no se hará en España. No, de momento nosotros estamos trabajando con bastantes niñas, la prevención, o sea, con bastantes niñas de madres mutiladas, y es verdad que de momento no hemos tenido ningún caso de mutilación en España, ¿vale? Que tocamos madera porque cuando eso pase habrá que pues eso, poner en práctica todo lo que pone el protocolo, pero habrá un choque ahí a nivel moral, cultural, importante. Sí que es verdad que el mayor riesgo que nosotros detectamos es en los viajes rituales, en los viajes de iniciación que se hacen periódicamente a su país de origen, un poco para presentar. Piensa que estas niñas nacen en España, pero viajan puntualmente a su país un poco para presentarse a la familia, etcétera. Entonces ahí está el verdadero riesgo de que se pueda mutilar, ¿no? De que esas niñas vuelvan de esos viajes mutiladas. Ahí está, es donde nosotros estamos poniendo más énfasis. Sí que es verdad que el protocolo ha establecido un documento que es un documento preventivo que firma junto a pediatría, la familia debería de firmarlo. El hecho de que no lo firme ya nos está indicando que hay un riesgo de que se pueda mutilar a esa niña. Pues incluso algunas familias con las que hemos trabajado se han llevado ese documento para que su propia familia no mutile a las niñas, ¿no? Como amparándose de, mira, si haces algo a mi hija, me la van a quitar cuando vuelva a España o voy a tener problemas, ¿no? O sea, que fíjate si considero que esa herramienta es importante, ¿no? Para evitar la práctica. Vale, pues ahora que has sacado el tema del protocolo, bueno, este Departamento de Salud se adhirió al protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina, que bueno, fue elaborado por diferentes profesionales del ámbito sanitario. Tiene como objetivo establecer unas pautas de actuación, me imagino una atención integral,
además multidisciplinar. Total. Entonces, háblanos un poco, ¿cómo es el Pues, protocolo? ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de trabajar, sí, supongo? bueno, nos ha servido para lo que tú dices, unificar criterios en toda la comunidad, que eso creo que es súper importante. Luego, el protocolo lo que pretende, tiene 3 vías, ¿no?, de actuación. Una es la sensibilización, tanto a la población base, a los pacientes, como al profesional sanitario, que ahora te cuento porque eso tiene mucha amiga. Luego tiene otra parte que es la prevención, que es la que estamos haciendo con las menores, y luego tiene otra parte que es la reconstrucción, que es la específica de gine, ¿vale? Porque está establecido el Hospital del Dr. Peset en la Comunidad Valenciana como referente, ¿no?, para la reconstrucción, que esto es algo que es muy novedoso, que aparte, una vez que se detecta, estas mujeres tienen la posibilidad de la reconstrucción. Y hay usuarias. Sí, de momento nosotros solo hemos mandado a 2 pacientes, pero sí que es verdad que cada vez hay más... Es que claro, ahí influyen muchísimos motivos, ya no solo... Claro. Claro, pero tiene que ser una propuesta para ellas, ¿no? Exacto, para una esa mujer posibilidad, que ha sido... total. Bueno, en este caso las ginecólogas son las que hacen toda esta parte de la derivación, la reconstrucción, y bueno, es muy interesante también, sí. Cada vez habrá más gente que se pueda adherir a esto, pero es verdad que cuesta mucho, ¿no? Porque, bueno, ahora lo hablaremos, con todos los factores sociales, culturales, es muy complicado, es que se juntan muchas cosas aquí. Claro. Luego con la prevención, que es la que yo sí que estoy interviniendo mucho, empezamos este protocolo, nosotros empezamos a trabajar, los datos recogidos son desde marzo del 2017, para que te hagas una idea, el protocolo fue en finales del 16, y bueno, tenemos muchísimos casos, y sí que es verdad que aquí intervienen principalmente, para que te hagas una idea, ginecología y matronas, ¿vale? Por un lado, y luego pediatría y trabajo social, ¿no? Claro. Es verdad que formamos en su momento, porque el COVID nos ha hecho ahí hacer un break obligatorio, pero bueno, empezamos a formar a todo el hospital, sesiones generales, luego fuimos por todos los centros de salud formando, luego hemos ido a otros hospitales también a formar, la doctora Vizcaíno y yo, y un poco eso, ¿no? Generamos conciencia, eso que tú decías de, pero esto a mí me pasa constantemente, pero eso pasa aquí, Claro. ¿qué dices? No puede ser, si eso es súper lejano. Claro. Y bueno, hay que hacer conciencia de que esto está pasando aquí, de que es una realidad latente, los datos que tú has dicho son muy relevantes, imagínate. Y bueno, eso es el primer choque, ¿no?, que hay con los profesionales sanitarios. Luego es verdad que es un tema que les interesa mucho, pero como tantos otros, como la violencia de género, como los menores en riesgo, ¿no? Son temas muy complejos, que creo que la formación continuada es necesaria para que ellos se sienten cómodos trabajando con esto, ¿no? Porque Claro. es algo que se ve de una manera muy puntual, y que si no estás formado, pues vas a tener seguramente ciertos prejuicios, hay que evitar en este caso los prejuicios, los juicios de valor, etcétera, y no vas a saber muy bien cómo hacerlo, aunque tengas un protocolo, ¿no?, en la página de la consellería. Por eso es la importancia de la formación. Claro. Y luego la parte de la prevención, que en eso estamos trabajando sobre todo las trabajadoras sociales de primaria, mis compañeras. Sobre todo nosotros tenemos una incidencia muy alta en el centro de Carrús, que pues eso, porque pues hay una mayor población extranjera. Y bueno, Laura Aquiles, que es la trabajadora social de ese centro, está trabajando y haciendo una labor increíble con los pediatras de esa zona, pues para hacer la prevención, el seguimiento de esas menores. Una vez que las detectamos, abordamos con los padres esa problemática, que eso cuesta muchísimo, porque claro, es algo que es un choque cultural, no lo entienden, ¿no? Claro, eso ahora te iba a preguntar. Perfecto. Por eso. Y luego eso, estamos haciendo el seguimiento, ¿no?, continuado, para evitar que se mutilen a estas niñas. Claro, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cuál era tu papel como trabajadora social? Porque imagino que te las derivan tanto de pediatría como de ginecología. Y yo no sé si tu parte a lo mejor es la más... Bueno, no creo que haya alguna más dura o no, depende. No, claro. pero me refiero que es la parte ya cuando te dicen, mira, no quieren firmar el papel. Sí, no sé. Estamos interviniendo antes, quiero decir, antes de eso, porque ginecología normalmente llegan pues para dar a luz estas mujeres, ¿vale? Las mujeres mutiladas adultas, o para dar a luz o por problemas ginecológicos de diversa índole. Entonces es ginecología quien las detecta, ¿no? Hacen una entrevista en profundidad, las entrevistas yo he tenido algunas, las hacemos conjuntas, es brutal, a mí me parecen alucinantes cómo abordan el tema, ¿vale? Y luego se centran mucho en lo que es la práctica, las consecuencias, las secuelas, ¿no? Un poco todo el tema ese de la posibilidad de reconstrucción, o sea, es una entrevista en profundidad que tardan un tiempo, luego las derivan a trabajo social, ¿vale? Para que nosotros hagamos el seguimiento de la valoración social de esa mujer y de su entorno, ¿vale? Siempre intentamos ver si hay niñas, si la mujer mutilada tiene hijas, ¿vale? Porque es uno de los indicadores que marca el protocolo como riesgo. Claro.
Claro. Y entonces trabajamos con esas menores de esa mujer, ¿vale? Entonces, bueno, aquí los problemas con los que nos encontramos principalmente es la barrera idiomática. Ya. Muchas veces es el hombre quien traduce, que eso es, imagínate. Tiene que ser complicado Sí. eso, ¿no? El protocolo establece una figura de un traductor, pero es verdad que solo hay en un hospital, creo que de toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Es algo que nosotros usamos el Dualia, que es una herramienta que tenemos en el hospital de traducción simultánea en ocasiones, y muchas veces pues intentamos buscar a alguien de la familia, a otra mujer de la familia que venga con ellas, o sea, intentamos que sea lo menos forzado, lo menos violento, ¿no? posible. Claro. Pero claro, si hubiera un mediador Sería intercultural, chulísimo. Eso es yo una creo que mejora tremenda. Sí. facilitaría mucho más, ¿no? El trabajo. Es una área de quizá mejora, para... sí. Y luego las entrevistas son muy complicadas y muy diversas. Yo que veo tantísimos casos, en algunos casos es como, ¿qué me haces? ¿Qué me estás hablando de esto? ¿Por qué? No lo entiendo, ¿no? Entonces es como tienes que invertir muchísimo tiempo en generar conciencia, en explicar que en España está tipificado como delito, que entendemos que lo hacen por el bien de las niñas, porque ellos siempre te cuentan, además, toda esa información que la familia te facilita es interesantísima, ¿no? Claro. O esa visión que tienen, ¿no? A mí, cuando te cuentan, yo no recuerdo cuando me lo hicieron porque era tan pequeña que no lo recuerdo. Otras veces lo viven con una crítica hacia su familia tremenda, muy interesante. Por eso es que cada caso es como muy peculiar, muy único. Sí, yo tenía, partiendo de eso, ¿no? De que cada caso es único, no se puede generalizar, pero sí que es verdad que me genera mucha curiosidad cómo es el diálogo con las familias, porque claro, es un choque cultural abismal, porque ellos lo hacen por estatus social, por cultura, por religión, por castidad, o sea, hay múltiples razones. Es importante que maticemos esto, porque fijaros que la práctica de la mutilación se hace pues para que se puedan casar, por higiene, limpieza, por cohesión de grupo, que puedan ser adaptadas en la sociedad. Es pensar que es un proceso de socialización de género, que a mí eso me llama muchísimo la atención, porque claro, se lo hacen a las mujeres, normalmente es una práctica tradicional masculina, o sea, una práctica patriarcal, que perpetúan las mujeres. O sea, eso para la gente que estudiamos en género, es como... Claro, porque son mujeres practicando a otras mujeres, ¿no? Claro. Pero claro, siempre por el bien de esas niñas, de que se puedan integrar, que se puedan casar, que puedan ser, ya te digo, la pureza, el control de la castidad. Sí, la fidelidad, exacto. Un montón de razones. Sí, y claro, entonces es un choque, ellos lo hacen por el bien de las niñas, ¿no? Y tú les estás diciendo que aquí está tipificado como delito, que es una violación de los derechos humanos, así que tienes que tener, hay que generar un clima de confianza tremendo, evitar juicios de valor, el relativismo cultural, que para mí es muy importante, no creerte que tu cultura es mejor que ninguna otra, ¿no? Reforzar los valores positivos de su cultura, que tienen muchísimos. Sí, que es muy complicado. Muy complicado. Entonces, lo que te decía, inviertes mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo un caso de unos padres muy jovencitos, la madre estaba mutilada, yo los conocí porque vinieron a dar a la luz y tuvieron una niña, ¿no? Y entonces me acuerdo que estuvimos hablando muchísimo rato, le estaba contando todo esto, ellos me estaban haciendo un feedback de a cuándo se lo habían hecho, ¿sabes? Aquí estaban los dos, ¿no? Y principalmente hablaba el padre, ¿no? El hombre. Y me acuerdo que cuando yo ya pensaba que estaba todo clarísimo, que no había ningún problema, que ya íbamos a hacer el seguimiento, me voy por la puerta, ¿no? Y me dice, Leticia, estate tranquila, me dijo, en mi tribu ya no lo hacen las parteras, lo hacen los médicos. Claro, yo dije, imagínate, ¿no? Yo pensé, pues todo el tiempo que yo he pensado que había servido, pues bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Fíjate, ella me decía, tranquila, porque ya no lo va a hacer una partera, lo va a hacer un médico. No estaban criticando la práctica realmente, ¿no? Así que, para que te hagas una idea, yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Porque al final es cultural, es que es una práctica muy complicada de erradicar. Claro, es que al final romper con eso, yo creo, es de lo más complicado. Y si a alguien le interesa este tema, yo estoy ahora muy, muy centrada en los mitos en el viaje de retorno, ¿no? En los mitos del retorno, de esta práctica no se va a poder erradicar, lo dicen muchos expertos, hasta que, claro, ese viaje... aunque sean españolas, estén súper occidentalizadas esas niñas, ¿no? Siempre va a volver a su país de viaje, su familia, y van a querer que se integre dentro de la sociedad, va a querer haber cohesión de grupo, o sea que están en riesgo siempre, hasta que esto no se erradique en sus propios países, ¿no? O sea, de ahí la importancia de trabajar. Muchas asociaciones están trabajando, la de Diana Krepper, que te comentaba antes, que yo la admiro profundamente, pues bueno, están trabajando mucho en Naciones Unidas, en los países donde hay riesgo, ¿no? Porque bueno, y sí que es verdad que en uno de los últimos congresos que acudí decían que ya se estaban desplazando parteras, sobre todo creo que había algún caso en Londres, ¿no? A practicar la mutilación aquí.
Que eso era también, eso es otra, ¿no? Otro riesgo más, ¿no? Otro, Que nos vamos a otro encontrar factor de riesgo. a largo plazo. Sí. Claro, porque además identificarlo, claro, detectarlo, ¿no? Porque al final la detección precoz, bueno, las palabras mágicas son prevención, ya no solamente en trabajo social, sino claro, en todo el ámbito sanitario. Sí. Y sensibilización, que ahí entramos un poquito también los medios de comunicación, ahí nos incluimos. Entonces, ¿cómo es esa prevención, sensibilización? Bueno, ya has dicho que trabajas con las familias, pero con el resto de población. Claro, mira, pues justo es algo que estábamos hablando la doctora Vizcaíno y yo, que lo tenemos pendiente, ¿no? Porque el COVID empezamos súper fuerte, con un montón de formación. Sí que es verdad que nosotros hemos estado yendo a muchísimos congresos, mesas redondas, ¿sabes? Nos han convocado de muchos sitios, de universidades, diputaciones, etcétera, para hablar de este tema, ¿no? Para contar nuestra experiencia con esta implantación del protocolo, que para mí eso ya es sensibilización, quiero decir, es un esfuerzo que hacemos, sensibilizamos, pero es verdad que nos falta, y es algo que nos proponemos para los próximos años, trabajar más con asociaciones de la zona, con las propias pacientes desde los centros de salud, pero es verdad que nos cuesta muchísimo porque es un tema tabú. Ellas no quieren hablar con facilidad de eso, entonces tienes que generar un clima de confianza muy grande, que ellas se sientan muy cómodas, es algo muy muy costoso, lo digo porque de cara a la población es, pues esto está pendiente y no lo han hecho, no, es que cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos pendiente y que creo que tenemos que mejorar, igual que la formación a profesionales sanitarios, que hicimos muchísimas los 2 primeros años, luego el COVID pues hemos hecho muchas menos, es una pena, pero también lo tenemos pendiente, ojalá esto pase ya, ¿no? Y podamos volver a la normalidad de poder juntarnos varios, de poder hacerlo todo presencial, creo que es importante. Que conozcan al personal sanitario, que existe un protocolo, que esta realidad pasa aquí, es súper importante, súper importante. Y luego, sobre todo, que las mujeres mutiladas que no podamos localizar a través de sanidad, pues que a través de los medios de comunicación, por lo menos, que sepan que se puede reconstruir, que se está trabajando en esto, también me parece muy importante. Claro, porque imagino que al final las que os derivan, pues bien, porque tienen pero habrá gente que a lo mejor no esté o no vaya al médico también por temas culturales o por lo que sea, o esté de forma irregular, bueno, eso ya ahí no nos metemos, pero claro, habrá muchas mujeres que no estén registradas, ¿no? Que no tengan esa posibilidad. Total. Vamos, mira los datos que tú planteabas, ¿no? Nosotros hemos conseguido detectar muchísimos casos, pero no llegan a todo lo que se estima, ¿no? Que hay. Es una pena. O sea, que vosotros habéis detectado casos. Sí, hemos detectado casi 40 casos de mujeres. Que han firmado los papeles, que se han ido de viaje, que han vuelto. Bueno, algunos se han ido de viaje, otras no. Tenemos alrededor una cuarentena de mujeres, 40 mujeres, alrededor de 40 mujeres mutiladas, con las que se está trabajando. Y luego estamos haciendo la prevención de todas las niñas de esas mujeres, ¿vale? Que también son bastantes. Entonces ese trabajo, claro, cada año vamos detectando más casos y van incrementándose. Y seguimos haciendo el seguimiento de las que ya tenemos detectadas. Pero lo que te estoy diciendo es que estas cifras que te estoy dando son con un esfuerzo tremendo, ¿sabes? Y que ni siquiera llegan a lo que se estima, ¿no? Lo que pasa es que hay departamentos de salud que no han detectado ningún caso, que han detectado un caso, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Que cuesta mucho. Es verdad que lo que te decía es clave, es todo un esfuerzo, porque titánico por parte de los profesionales sanitarios, porque las agendas son las que son, los tiempos son los que son, esto es pararte la consulta. Exacto, y el COVID, es verdad que parece que solo haya COVID, o sea, quiero decir que se ha parado muchas cosas, por la pandemia también. Pero eso, que tenemos, o sea, estamos haciendo todo, que cuesta muchísimo, entonces para nosotros es un gran logro todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque supone un esfuerzo. También la doctora Vizcaíno y yo hemos presentado un proyecto para poder ampliar todo el estudio de esas mujeres, poder publicar, o sea que estamos muy muy puestas en todo esto y haciendo mucho esfuerzo. Bueno, decías que era un protocolo también pionero, ¿no? En vuestro departamento de salud. Sí. Pues os damos la enhorabuena, la verdad, porque es que leí la noticia en la página web y bueno, dabais algún dato, ¿no? Yo decía, ostras, 40 mujeres, en realidad parecen pocas, pero son muchas, teniendo en cuenta la dificultad, ¿no? Para acceder a esas mujeres, son muchas, entonces, bueno.
¿Alguna...? Y luego estoy yo aquí, pero ya te digo, falta la doctora Vizcaíno, mis compañeras de primaria, Laura Aquiles, por ejemplo, la trabajadora social de primaria, está haciendo una labor tremenda con las niñas. Es un poco, bueno, represento a un gran equipo, que somos... Lo sabemos. Siempre te llamamos a ti porque por eso que haces un poco de portavoz, pero bueno, sabemos que tienes un equipo humano detrás importante. Hace todos, la verdad que el equipo de gine, las matronas, pediatría, trabajo social, estamos volcadas en este tema y nos interesa mucho, ¿no? Claro, que eso es un poco la atención integral, ¿no? Al final es varios departamentos conectados y con mucha comunicación, con mucha formación. Es un trabajo multidisciplinar, exacto. Sí. A nosotros no contemplamos, si nos hubieras hecho una entrevista a la doctora Vizcaíno y a mí, no contemplamos que ella puede intervenir sin mí, ni yo sin ella, ¿sabes? Es como que el trabajo para nosotros en equipo es clave, sobre todo en este tema, en todo en general, ¿no? Pero en este tema es verdad. Vale. Y mira, antes hablábamos de alguna película, algún documental. ¿Nos recomiendas alguno? Bueno, la que tú has dicho es muy buena, recomiéndala tú porque esa Mouladé de Ousmane Sembene, que es una peli senegalesa, que bueno, habla muy bien. Es verdad que el discurso está como... A lo mejor en algunos países se ve como muy claro, ¿no? Decir, bueno, si es que es violencia de género, ¿no? Pero es verdad que me parece muy divulgativa esa película. Y bueno, luego tú has recomendado algunos que yo no conocía. Sí, bueno, La Flor del Desierto, que es una película de los 80 que habla de un testimonio en primera persona de una mujer mutilada, además que llegó a muy lejos a nivel de política y demás. Sí. Y luego había un documental en Netflix que yo creo que sigue estando y que está al alcance de casi todos, que creo recordar que se llama La manzana de Eva. Me pareció súper interesante, muy divulgativo también, como tú dices, muy fuerte, muy duro, porque ese tema es duro al final. Pero bueno, salen referentes, ¿no? De mutilación, Adriana Kepler, Asha Ismail, todo. O sea, yo creo que puede, para alguien que esté interesado y tenga curiosidad por ese tema, es un buen comienzo. Yo ya me lo he apuntado. Y se nos olvidó decir muy importante que la mutilación es lo que tú decías, violencia de género. Está tipificado como delito de violencia de género por la ley. Sí, bueno, yo he leído eso, que en la Comunidad Valenciana hay, la ley específica de violencia de género de la Comunidad Valenciana pues mete la mutilación genital femenina como violencia de género. Una de tantas, igual que el matrimonio forzado, entre otras, sí. Así que nada, eso también siempre yo lo comento en mis charlas y es muy importante, ¿no? Que se entienda que es una práctica, como te decía, que es un proceso de socialización de género. Al final solo afecta a las mujeres por el mero hecho de serlas, para poder integrarse en una sociedad. Claro, y al final lo que hacen las leyes, al ampararnos a las leyes, ¿no? También hace que avancemos como sociedad. Entonces. Sí. Lo digo porque es un tema muy complejo a la hora de intervenir, pero muy, muy interesante, con un choque cultural tremendo. Lo que decías, que yo creo que a la gente tan curiosa como yo, y creo que como tú, ¿no? Que nos interesa mucho, pero a nivel profesional cuesta muchísimo encontrar ese equilibrio para no llegar a trabajar de una manera equilibrada, sin emitir juicios de valor, sin ofenderlos. Es muy, muy complicado, pero a la vez muy interesante. Claro, me imagino que también será tú también te nutres, ¿no? De su cultura, de sus experiencias, o sea que no deja de ser un aprendizaje, ¿no? Para el profesional también. Además, muy interesante porque tenemos mujeres de todo ese cinturón meridional de África, Mauritania, Gambia, lo que te puedas, o sea, muchísimas. Cada una tiene un tipo de mutilación en función de la zona de la que venga. Luego, por ejemplo, las mujeres con tipo 3 tienen unas repercusiones a nivel físico, unas secuelas muy, muy graves a la hora de orinar. La micción tardan muchísimo tiempo en poder miccionar o defecar. O la regla genera, muchas enfermedades a nivel pélvico, porque, claro, no puede salir la sangre como en una mujer que no está mutilada, ¿no? O sea, que estamos hablando de unas secuelas muy, muy importantes. Aunque sea el tipo 1, que cualquiera, ¿no? Pero sobre todo las tipo 3. Y tenemos todos los casos, o sea que a nivel ginecológico, porque esa parte es muy de ginecología, las secuelas, las lesiones, la reconstrucción, todo eso es muy, muy también muy complejo. Claro, hay mucha bibliografía sobre el tema, hay páginas web también muy especializadas, ¿no? que escriben sobre los tipos, que hay incluso imágenes. Yo tampoco quería ser excesivamente gráfica hoy, era como una aproximación simplemente a un primer paso al tema. Y bueno, yo te quería agradecer tu tiempo una vez más y tu sabiduría y todo tu trabajo, así que muchas gracias por atendernos. Es un placer, con vosotros siempre hacéis unas entrevistas maravillosas y a mí estoy encantada. Aunque me dé vergüenza y aunque me cueste mucho, ¿verdad? Que va. Muchas gracias. Nada.